13 de diciembre del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 23 y siguientes. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿Con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: Yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: Si decimos que del cielo, él nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: No lo sabemos. Jesús les replicó: Pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Hoy, en este Evangelio, se nos presenta el conflicto que Jesús tuvo con las autoridades religiosas. El Señor es cuestionado, pero parece ser que no les interesa saber la verdad. Da la impresión que lo que les preocupa es con qué autoridad Jesús hacía esas cosas. Como, ¿quién tiene la autoridad? ¿Mandas tú o mando yo? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Le exigen a Jesús explicaciones. En el fondo, esta actitud es más común de lo que nos creemos. Tengo la impresión que nos resistimos a perder el control de las cosas, de lo que nos rodea, de nuestra propia vida. ¿No tenemos miedo a abandonarnos a las manos del Señor? Nos cuesta, ya que muchas veces los planes de Dios parecen que no coinciden con mis planes. Sé que cuando eso ocurre, esos momentos son una gran oportunidad para abandonarnos en las manos de nuestro Señor, mostrándole nuestra necesidad de Él. Es mayor todavía esa necesidad, mostrarle de que le necesitamos, aprendiendo a descansar en el Señor. No se trata de interrogarle, sino de dar el paso de confiar cada vez más en Él. Podemos apreciar cómo nuestro Señor no se niega a responder, pero advierte una dificultad que le impide hacerlo. También yo os voy a preguntar una cosa. Si me contestáis a ella, yo os diré a mi vez con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan de dónde era? Una pregunta inteligente. ¿Cuánto tenemos que aprender los cristianos de nuestro Maestro? Saber conjugar sencillez con ser un poco más espabilados, que nos la dan siempre por ingenuos, que no es lo mismo ser sencillos como palomas y astutos como serpientes, que ingenuos. Razonamiento de las autoridades. Los sacerdotes y los ancianos se dieron cuenta del alcance de la pregunta y razonaban entre sí. Por esto, para no exponerse, respondieron: No sabemos. Respuesta oportunista, fingida e interesada. Nadie es tan sordo a la palabra de Dios como el que no quiere oírla. De esta manera se corre el riesgo que Dios tampoco revele sus secretos a los que no se abren con humildad. Por falta de honestidad se quedan sin la respuesta de nuestro Señor. Nos tienen que hacer pensar que no vivir en verdad y transparencia puede alejarnos de la presencia y cercanías de nuestro Señor. El Papa Francisco, en una de sus homilías, nos decía: de ahí la importancia de la conversión del pensamiento, del pensar cristiano. El Evangelio está lleno de esto, cuando Jesús continuamente dice: se os ha dicho esto, pero yo os digo esto. Cambia el estilo de pensamiento. Lo mismo cuando dice al pueblo, hablando de los doctores de la ley: haced todo lo que ellos os dicen, pero no lo que hacen. Creed en todo lo que os enseñan, pero no en la forma de creer que ellos tienen. Esta es la conversión del pensamiento. En realidad, no es habitual
que nosotros pensemos de esta manera, y por esta razón también la forma de pensar, la forma de creer debe ser convertida. ¿Con qué espíritu pienso? ¿Con el espíritu del Señor o con el espíritu propio, el espíritu de la comunidad a la cual pertenezco, o del grupo o de la clase social a la que pertenezco, o del partido al que pertenezco? ¿Con qué espíritu pienso? Si yo pienso realmente con el Espíritu de Dios, pedir la gracia de discernir cuando pienso con el espíritu del mundo y cuando pienso con el Espíritu de Dios. Y por esto es importante pedir a Dios la gracia de la conversión del pensamiento. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.